Vamos nosotros a conversar con el doctor Carlos Caro. Él es abogado penalista. Porque aquí hay varios temas relacionados con su área. Doctor Carlos Caro, buenas noches. Porque tiene fueros. Pero digamos, yo no, ¿No le escucho? También. ni vos ni yo. Doctor Carlos Caro, ¿me escucha? Sí, le escucho perfectamente. Muchas gracias. Yo quiero empezar preguntándole a usted, ¿a quién le cree? Yo le creo en particular a la Universidad Cayetano Heredia, no solamente por su prestigio, sino porque la Universidad Cayetano en este momento enfrenta riesgos de toda naturaleza, riesgo civil, administrativo y penal, y dudo que ponga en juego, digamos, sus derechos, sus libertades, su patrimonio, como consecuencia de una falsa declaración a estas alturas del partido. Ahora, ¿a qué se arriesga la Universidad Cayetano Heredia si miente? La universidad se arriesga a varias cosas, porque si ellos han tenido la condición de depositarios o administradores, tanto de las vacunas de prueba, como de este lote adicional del que se está hablando, que habría sido de 2.000 dosis, evidentemente adquiere una posición muy semejante a la de los funcionarios públicos, porque si estamos hablando de bienes que tienen fines asistenciales, esto se rige ya por la regla del artículo 392 del Código Penal, que permite considerar peculado, por extensión, la utilización de cualquier bien que tiene una finalidad asistencial. Si yo recibo una donación, por más que yo sea un privado, si es que me la apropio, se la regalo a un tercero y no lo utilizo para los fines de ley o para los fines de la donación, consecuentemente incurro en la figura de peculado, tal y como si fuera un funcionario público. Es una forma muy especial que está en el Código Penal desde hace muchísimos años. Muy bien, pero quedémonos en el enfrentamiento por ahora entre Martín Vizcarra y la universidad. Si la universidad ha emitido un comunicado donde miente, donde pone en dificultades a Martín Vizcarra puede acusar por difamación a la universidad, puede acusarla penalmente. Yo lo dudo, porque así si era una acusación por difamación, la universidad tranquilamente podría defenderse con la llamada excepción de la verdad y someter a prueba lo que está afirmando. Y todo hace parecer que la versión del señor Vizcarra no es veraz, porque se ha vacunado de forma subrepticia. El médico que lo ha inoculado lo visitó, por ejemplo, no diciendo que iba a ver al presidente, sino diciendo que iba a ver al secretario general. No ha habido, digamos, una acción transparente, ha sido una acción bajo la mesa, oculta, fuera, digamos, de la visión y del registro público. Por lo tanto, todo esto asemeja a ser más bien un posible hecho de corrupción, tomando como punto de partida que una empresa que esté en un proceso de contratación con un gobierno no puede hacer ningún tipo de donaciones, y menos donación del objeto, que es objeto de compraventa como proveedor del Estado. Entonces el señor Vizcarra, ya de por sí, al igual que cualquier otro funcionario que recibe una dádiva, un donativo, una ventaja, en el marco de una negociación, ya de por sí está rompiendo las reglas básicas de lo que es el ejercicio de la función pública. Muy bien, voy a dejar esa parte para después. Me quiero quedar, le repito, en el enfrentamiento entre Martín Vizcarra y la universidad. Martín Vizcarra dice que tiene documentos y ha mostrado algunas cartillas de control. Algunos dicen que estas cartillas no tienen, por ejemplo, el código de barras que debería tener. Hay otros casos donde la Universidad San Marcos ha entregado certificados finales, pero él ha mostrado documentos y en su comunicado afirma que tiene, ¿no es cierto?, una cartilla, dice él, que es la que le permite a él, cartilla de control de ensayo clínico de la fase 3, vacunas SARS-CoV-2. Y él ha señalado en las conferencias de prensa que tiene, ahí está la cartilla que se supone tiene, y ha mostrado de lejos documentos que no ha dejado de ver de cerca, pero ha mostrado esos documentos. ¿Pudiera él tener esos documentos realmente y con eso se enfrenta a la universidad que mintió, o es que cabría la posibilidad que se hayan adulterado o falsificado estos documentos? A ver, tenemos varias opciones ahí, ¿no? Lo primero que habría que revisar es la trazabilidad de su vacunación. Primero, todos los voluntarios tenían que inscribirse en una página web. El señor Vizcarra tendría que probar que ha sido así.
En segundo lugar, tendría que haber firmado el consentimiento informado. Por otro lado, tendría que haberse sometido a los exámenes médicos y descartes correspondientes. Y en cuarto lugar, habría tenido que tener el seguimiento post vacuna, porque te van llamando por teléfono, te van haciendo los chequeos sobre cómo la vacuna ha reaccionado en tu cuerpo. Eso es un voluntariado. Y la carga de la prueba ahí no es de la Universidad Cayetano, que ya negó el hecho. La carga de la prueba del señor Vizcarra. El señor Vizcarra saca a relucir documentos para probar de que ha sido un voluntario. Esos documentos tendrían que ser analizados a la luz de la trazabilidad de mención. Muy bien. Si estos documentos son adulterados, o son falsificados, o son inventados, son armados, ¿qué podría ocurrir con Martín Vizcarra? En ese caso, él podría ser acusado por delito de falsificación o uso de documentos falsos, que pueden tener una pena, según el caso, hasta 4 años si son documentos netamente privados, o hasta 10 años si es que son documentos que tienen, digamos, la facultad de la fe pública, es decir, documentos públicos. En este caso, ¿es un documento público o es un documento privado? En principio son documentos privados, los que él ha mostrado hasta el momento, pero como hay otros documentos que no se ha podido, digamos, conocer en detalle, no se descarta la posibilidad de que haya algún documento que tenga algún sello o alguna acreditación de alguna entidad pública como el INS. Muy bien, ahora, ¿por qué? Y esa pregunta me la han hecho durante el día varias personas. ¿Cómo es que se anima, puede ser ingenua, cómo es que se anima a mentir tanto, a mostrar documentos, a emitir comunicados, a inventar varias cosas, sabiendo que la universidad lo va a desmentir? En el supuesto, ¿no es cierto? Sabiendo que eso se va a saber. ¿Qué lo lleva a este tipo de actitud de, como digo, emitir documentos diciendo que recibió la cartilla, recibe fechas, involucrando al ministro de Relaciones Exteriores, a la ministra Macetti, que dijo que no sabía nada? Tendrá que responder por eso la ministra Macetti. A señalar fechas, a señalar que el doctor Málaga lo llevó, lo trajo, le dijo, en fin. ¿Qué lo lleva a esto? ¿Por qué inventar todo esto? O sea, por eso le digo, puede resultar hasta ingenua la pregunta, pero ¿qué piensa usted como penalista? Desde mi punto de vista estamos acá ante una coartada. Si vemos esto a lo largo del tiempo, el señor Vizcarra también negó la reunión con Keiko Fujimori, que luego confirmó, también negó la reunión con el señor Camayo, luego aparecieron las fotos, ha negado, tratando de tapar el sol con un dedo, las relaciones con Obraíza, Ixa, los casos por los cuales está investigado por corrupción. De manera que en este caso estamos, desde mi punto de vista, para decirlo en simple, ante una raya más al tigre. El señor Vizcarra está tratando de convencernos de una verdad, crear un poco de caos, digamos, alrededor de lo que va saliendo a la luz con mucha veracidad, ¿no? Claro, pero en este caso... Que está en campaña congresal. Pero en este caso, doctor, como le digo, muestra documentos, muestra cosas, señala detalles. En fin, se enfrenta a una universidad con el prestigio de la Cayetano, no es una universidad de garaje, es una universidad con la Cayetano, se enfrenta, la desmiente, prácticamente dice que se han burlado de él y que él creía que era voluntario, pero la universidad no lo tomó en cuenta, prácticamente lo dice, como que se burlaron de él. Entonces, ¿puede un funcionario, candidato, llegar a esos extremos con miedo a qué? ¿A la cárcel? ¿Puede tener cárcel por esto? Yo creo que el señor Vizcarra está tratando no solamente de evitar la cárcel o prisión, sino está tratando de evitar sobre todo el juzgamiento público en este caso, porque una vez que ya se arma el caso y el proceso, esos procesos duran 1 año, 2 años, y todo el mundo se acuerda cuando empiezan, y muchas veces uno no se acuerda cuando terminan, ¿no? Ahorita está el señor Vizcarra en medio de una campaña congresal, y evidentemente le interesa la distracción, los fuegos artificiales, y es un poco lo que él está buscando, ¿no? Además, todo esto se produce curiosamente por los mismos días en los cuales la Fiscalía descubre los audios, ¿no? El caso Richard Swing, ¿no? Razón por la cual termina siendo finalmente, digamos, llevado a al primer intento de vacancia por parte del Congreso en el mes de octubre, ¿no? Doctor Carlos Caro. Hay una modalidad, si quiere, el modus operandi, ¿no? Muy bien, entonces, si nosotros sumamos lo que usted dice, la posibilidad de dádivas, en fin, lo que sea, todo esto de aquí, si los documentos son falsos, adulterados, inventados, si es que se está mintiendo públicamente, ¿qué delitos podrían constituirse? A ver, acá hay 2 posibilidades. En la opción 1, la empresa Sinofar
sabía que el señor Vizcarra iba a ser inoculado con una vacuna conjuntamente con su esposa. Opción 2, la empresa no sabía y este fue un hecho individual del señor Vizcarra y del señor Málaga. En la primera opción podríamos estar ante un indicio de corrupción porque acá no cuenta el valor de la vacuna. Es lo mismo colmear un policía con 10 soles que con 1000 soles. Si el señor Vizcarra ha recibido una vacuna, que era un bien escaso, en pandemia, siendo él el alto funcionario o el funcionario más importante del gobierno, esto es un indicio de corrupción porque hay una prohibición absoluta de no recibir, o de recibir, perdón, bienes, dádivas o regalos de parte de empresas con las cuales se están negociando, en este caso un contrato millonario para poder vacunar a los peruanos. Entonces, ahí tendríamos un indicio fuerte de corrupción. Y si es que la empresa no sabía, que es la segunda posibilidad, y este fue un hecho propio del señor Málaga y del señor Vizcarra, acá estaríamos ante un posible delito de peculado por extensión, porque si estamos hablando de una vacuna que tenía fines asistenciales, que formaba parte, digamos, de ese lote de cortesía para inmunizar a los que formaban parte del experimento, entonces se está desviando los fines de esa vacuna para inoculársela al presidente de la República, en cuyo caso, por más pequeño que sea el bien, esto puede equivaler a un caso de peculado por extensión. ¿Y esto a quién se acusaría? ¿Al doctor Málaga o a Martín Vizcarra? Ahí empezando por quienes están bajo la administración de la vacuna, el señor Málaga o los señores de la Cayetana Heredia. Eso tendría que investigar. ¿Quién administraba el lote? ¿Cómo salió el lote? ¿Con qué documento? ¿Con qué registro? ¿Qué se dijo para sacarlo? ¿Cómo el lote llegó a Palacio de Gobierno? ¿Cómo se inoculó al presidente? Y finalmente llegamos al beneficiario. Recordemos que desde el caso de Luis Bedoya de Vivanco, el Tribunal Constitucional ha validado el hecho de que el tercero que recibe un bien que administra el Estado, el beneficiario, que en este caso sería el señor Vizcarra y su esposa, podrían cometer el delito de peculado en grado de complicidad. Muy bien. Ok, doctor. Y finalmente, para los funcionarios del Ministerio de Salud, que según ha admitido el doctor Suárez, recibieron la vacuna, ¿también puede haber para ellos proceso? Lo primero que habría que establecer allí es cuál era la finalidad de este supuesto lote, digamos, de cortesía, ¿no? Si ese lote estaba efectivamente destinado para esa finalidad y los que recibieron la vacuna lo recibieron en ese contexto, no habría, digamos, ninguna irregularidad más allá de no haber transparentado o no haber hecho público este hecho, ¿no? Pero si todo está dentro, digamos, del protocolo regular, allí no habría ningún inconveniente de fondo, sino de forma. Muy bien. Y la última. ¿La esposa del presidente puede ser pasible de algún tipo de proceso? ¿La esposa del expresidente? Evidentemente sí, porque si ella ha sido inoculada con una vacuna que tenía una finalidad asistencial y lo sabía y lo conocía, puede ser, digamos, cómplice del delito de peculado por extensión que he mencionado hace un momento. Muy bien, doctor Carlos Jaro, muchísimas gracias, muy amable. Buenas noches. Gracias, Enrique, buenas noches.